¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Los Reporteros. Este es un programa especial sobre el general Eloy Alfaro. En esta primera parte haremos un recorrido por la vida de quien fue y se considera ahora el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Veamos. La libertad no se implora de rodillas, se conquista en los campos de batalla. José Eloy Alfaro Delgado nació un 25 de junio de 1842 en Montecristi, provincia de Manabí. Su padre, Manuel Alfaro, un español, llegó al país como exiliado político. Su madre fue Natividad Delgado. Eloy terminó su educación primaria. En la secundaria, un profesor europeo le enseñó contabilidad y comercio. Luego, con 15 años, ayudó a su padre en sus negocios de exportación de sombreros de paja toquilla. Siempre le interesaron las doctrinas de democracia y liberalismo. Y se veía que Manabí ya era un espacio de circulación de ideas, de intento de comercio libre e incluso de enfrentamiento al Estado conservador. Entonces él creció en ese ambiente. Luego, claro, se enroló con liberales desde sus primeros años. Es así como se une a la lucha de los Montubios. En épocas en las que existía el concertaje, que era un modo de que indígenas y montubios realicen para los hacendados trabajos agrícolas de manera vitalicia y hereditaria, sin recibir salario o con un salario mínimo. Para que le sirva de escarmiento a este par de bestias, mételos al cepo, Manuel. Pero eso sí, próximo que se me escape, al próximo que se me las venga a dar de alfarista, ¡ja! ¡Le corto los huevos, carajo! Surgen los montoneros para luchar contra esta forma de esclavitud. He tenido el propósito de reunir en Guayaquil a los dueños de las haciendas para que escogiten los medios de llegar a un resultado satisfactorio, tanto para el patrón como para el infeliz concierto. La montonera fue la base de la lucha alfarista, pero también fue la lucha dirigida por quienes estaban tratando, siendo hacendados de exportación, de lograr un cambio en la sociedad, un cambio que venía siendo necesario desde la época de la colonia. Los montoneros surgieron en la costa en 1880 hasta 1895. Reaparecieron en 1912. En algunos casos, sus jefes hacendados eran liberales y se enrolaban en acciones armadas para ser exonerados de sus deudas luego del triunfo de la revolución. Él se dio cuenta que no eran los jefes los que eran su arma, ¿no? Sino que verdaderamente era el campesino, aquella gente que estaba dando su vida y luchando a brazo partido por también pidiendo su libertad. Una campaña revolucionaria, ¿no?, de lucha armada que también se incrementa y se intensifica aún más con el gobierno dictatorial de Ignacio de Ventimiglia. Eloy Alfaro pasó mucho tiempo fuera del país, en Nicaragua, Cuba y Panamá, donde conoció y se casó con Ana Paredes Arosemena, con quien tuvo 9 hijos. El 5 de junio de 1864 combatió en una insurrección contra García Moreno, pero sin éxito, en el levantamiento del Colorado. Lo importante de esta montonera es que es una montonera que ya está creando o está imaginando un proyecto de país. Era conocido como el viejo luchador. Alfaro, sus enemigos le llamaban el general de las derrotas, porque efectivamente fue derrotado al menos 100 veces. En 1875, luego del asesinato de Gabriel García Moreno, vuelve al país y combatió a las ideas del gobierno de Antonio Borrero.
Luego, al asumir el poder, Ignacio de Veintimilla, Alfaro se opone. Alfaro se dedicó a la conspiración. Un tiempo alternó los negocios con la política, pero paulatinamente se transformó en una persona que se dedicaba solo a organizar la revolución. Le apoyaron para ello algunos notables liberales de Guayaquil, el presidente de Venezuela. En época de Alfaro, otros hechos ocurrieron. Bonos de la deuda externa fueron canjeados para lograr la construcción del ferrocarril. Decretó en 1896 la suspensión del pago de los bonos de la deuda externa. El análisis histórico reconoce a la gestión de Alfaro en relación con la deuda externa como una de las más exitosas. Alfaro logró recomprar a buen precio, a favor de los intereses del país, con pocos recursos, los bonos de la deuda inglesa y canjearlos. El general Eloy Alfaro Delgado, en 1896, decretó la suspensión del pago de la deuda externa. Es un acto soberano, libérrimo y consecuente con la vida de nuestro pueblo. Eloy Alfaro, para lograr el financiamiento en Inglaterra ante la negativa en Estados Unidos, renegoció la deuda de la independencia con Inglaterra, recomprando los bonos al 30% de su valor original, generando ahorros significativos al Estado. Rafael Correa enfrenta un momento importante de una deuda externa histórica, calificada en parte de inmoral, en manos de tenedores locales e internacionales. Se puso los papeles en subasta holandesa. El Estado se ahorró más de 2.000 millones de dólares. Eloy Alfaro siempre pensó en una revolución con inclusión social, distinta de la propuesta elitista de república de quienes llegaron al poder desde 1830. Dentro de esta propuesta manejada por unas élites criollas y pasar a la construcción de un Estado moderno, ¿verdad?, basado en los principios de derecho, poner las bases para un futuro Estado democrático. Ella considera que a Alfaro no hay que verlo solo como un caudillo, sino dentro de un contexto y de un proceso de larga duración que fue la Revolución Liberal, que buscaba que la ciudadanía se incluya en el proceso de cambio. Su aporte alcanzó también la causa de la liberación de América. Alfaro también buscaba la integración de los pueblos. Al permanecer tanto tiempo fuera del país exiliado, hizo amistad con los cubanos Antonio Maceo y José Martí. Alfaro estuvo en Costa Rica, estuvo en Nicaragua. Don Eloy fue internacionalista. En 1895, al poco tiempo de haber asumido el poder, Alfaro envió una carta a la reina de España exigiendo la independencia de Cuba. Su fortuna proveniente de la exportación de los sombreros de Montecristi fue entregada a la causa de la Revolución Liberal, desde Panamá. Desde ahí hizo amistades con gente en Centroamérica, como en Costa Rica, en Nicaragua es declarado general, ayudó a la independencia en Cuba. Y ese producto de esa integración, sobre todo con Centroamérica, es lo que lo hace a él una persona que ya pasa a los ámbitos internacionales. Alfaro organizó el Congreso Internacional que en 1896 buscaba afianzar las relaciones comerciales, impulsar el desarrollo de América. La intervención estadounidense y problemas políticos disolvieron el Congreso, pero el intento quedó plasmado en la perspectiva de Alfaro como americanista. Existen monumentos en su honor en Colombia, Venezuela, Cuba y España. La lucha por la soberanía es una lucha contra el predominio de la Iglesia sobre el sistema de educación público, tanto como es una lucha contra la injerencia extranjera en las decisiones políticas de los países latinoamericanos. Además, el aporte de Alfaro en la independencia de Cuba fue muy importante. Entonces hay una especie de internacionalismo liberal. Él está colaborando para la independencia de Cuba frente a España, está pensando en la amenaza norteamericana, está pensando en el tema de la soberanía en términos generales. Alfaro buscaba la soberanía, no solo del país, sino de todos los países de Latinoamérica, para que sean partícipes de su propio desarrollo social, político y económico. En la actualidad se recuerda a Eloy Alfaro como uno de los hombres más grandes de todos los tiempos. Pero las facetas de Alfaro son múltiples, algunas desconocidas. Su familia era muy importante para él. La tataranieta de Eloy Alfaro comenta el carácter de él en su vida personal. Y a su esposa, Ana Paredes de Alfaro, siempre le escribía: mi Anitilla,
mi anitilla dorada. O sea, siempre era una carta con mucha dulce, era muy dulce, muy amoroso, muy cariñoso, muy afectuoso. Y él se preocupaba mucho por su familia. Su esposa, la aristócrata panameña Ana Paredes, siempre fue un soporte en su vida. Su rival era el carácter revolucionario de su marido, que ella iba a estar sola. Ella murió ciega de tanto llorar. Se habló mucho de la forma de ser de Eloy Alfaro. Tenía una personalidad fuerte, pero era el primero en hacer de enfermero para ayudar a los heridos en una batalla. Y cuando era presidente, dispuso que se permita el libre acceso a la Casa de Gobierno. Así fue como ayudaba a los necesitados, incluso económicamente. En el presente siglo de oro, la pobreza es el mayor enemigo que tiene el hombre de bien en la vida social. La masonería se presenta como una organización con orientación filosófica. Da culto al gran arquitecto del universo. Tiene sus propios templos, altares, símbolos, días festivos y hasta oraciones propias. Alfaro practicaba la masonería. Ingresó a la logia simbólica Filantropía del Guayas. Viajó a participar en varios talleres masónicos en México, Venezuela, Estados Unidos, Argentina y Cuba, entre otros países. Se propagaron las ideas masónicas de libertad entre los próceres de América. A esto se opuso la Iglesia. Pues hizo masón y es sirviente de la masonería. El liberalismo quiere la educación en sus manos. Coincidencia o no, fueron masones algunos libertadores: José Martí Simón Bolívar, José de San Martín, Antonio José de Sucre, el expresidente de Estados Unidos, George Washington, entre otros. La masonería ha actuado siempre con alguna eficacia, unas veces bien, otras veces mal. Es cierto que en la época del general Alfaro actuó con mucha actividad, y en la época de la independencia también, pero era otro tipo de masonería, la masonería promoviendo la libertad de los pueblos. Al identificarse con la masonería, la Iglesia decía que Alfaro era hereje. Algunos sacerdotes todavía lo creen así. Él, con el tiempo, porque al principio pues habían muchas tendencias garcianas, sobre todo, que le hacían contrapeso. La Iglesia, inclusive ahora, sigue en los púlpitos los sacerdotes hablando mal del general Alfaro. Una publicación de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador menciona: un hito en la vida institucional en el presente siglo lo constituye la gesta liberal encabezada por el general Eloy Alfaro. Significó la aplicación de los principios masónicos a la modernización del país, el nuevo rol de la educación, que desvinculada del velo clerical de entonces, se convirtió en un valor trascendental para la integración social. El que no sabe obedecer, no sabe mandar. Esta regla es casi infalible, según he podido observar en mi vida pública y privada. Eloy Alfaro dirigió el ataque en la batalla de Gatazo. Su estrategia, pericia y valor en esa guerra fue memorable. El Consejo de Ministros encargado del Poder Ejecutivo, en reconocimiento a su heroísmo, lo ascendió de general de brigada a general de división. Un hecho importante en la historia de Alfaro es su faceta de luchador, cuando en 1884 ocurrió la batalla de Balsa Maragua, o llamada también de Jaramijó. Los liberales fueron derrotados a bordo del barco Alajuela, que Alfaro optó por hundir. Restos del cañón utilizados en la batalla están actualmente en el Museo de Alfaro en Montecristi. El sitio donde se hundió el barco se llama Balsa Maragua, entre Jaramijó y Crucita. El barco se llamaba Alajuela, donde fue la pelea del general Alfaro. El barco se varó cuando ya se iba quemando. Los barcos de los conservadores anclaron en la punta de Charopotó para desembarcar tropas y tomar por asalto el lugar de los rebeldes liberales. Esa noche los liberales manavitas estaban listos para la batalla naval. Los conservadores entraron al barco y Alfaro prefirió incendiarlo. Sostener el combate así, nosotros con rifle y el enemigo con cañones superiores, era una insensatez.
Virtualmente estaba perdido. Y para evitar que cayera en poder del enemigo, no le quedaba otro recurso que destruirlo. Y para salvar, si era posible, a mis denodados compañeros sobrevivientes, di orden de poner proa a la playa. Cuenta mi abuelita, yo vi el barco casi con todos los fierros. Ahora solo queda un pedazo de tanque, de un caldero y la quilla que no se ve que esté enterrado. Curva, todo está enterrado. Hubo un instante en que pareció se desencadenaba una sangrienta tragedia a bordo, por el interés en los botes. Restablecí felizmente el orden y nuestro vapor prosiguió su marcha entre Crucita y Jaramijó. Luego del incendio en el Alajuela, los combatientes liberales salían huyendo. Entonces se fue hacia Crucita. Cuando llegó a ese lugar, se encontró con la novedad de que la gente corrían playa arriba, completamente mojados, muchos en paños menores. Y entonces él preguntó, ¿ganamos? La respuesta de los combatientes fue, perdimos. Muchos liberales se escondían en Manabí, pues eran perseguidos por los conservadores que estaban en el poder. La gente de nuestros barrios, de nuestra zona, sabían que habiendo perdido Alfaro, venían las fuerzas del gobierno en persecución y naturalmente en persecución de todos los simpatizantes y amigos de la revolución. Muchos liberales, revolucionarios, vinieron a estos sectores y permanecían escondidos en las orillas de los ríos. Ya eso no era suficiente, porque las tropas del gobierno los buscaban por todas partes. Los 10 años siguientes, líderes liberales como Luis Vargas Torres murieron fusilados. Y se puso al descubierto el escándalo de la venta de la bandera. En 1894 ocurría la guerra entre China y Japón, que disputaban el control de Corea. Aunque se declaró neutral, Chile vende el crucero Esmeralda. Se promete a Ecuador prestar su bandera a Chile a cambio de ayuda militar en caso de guerra con el Perú. El gobernador del Guayas, Plácido Camaño, se encargó de este hecho, mientras el presidente de la época, Luis Cordero, trató de explicar esta situación. Se convirtió en un escándalo nacional que produjo protestas y así renunció el presidente Luis Cordero. Fue un episodio terriblemente confuso, que seguirá confuso durante mucho tiempo. Y el hombre que sufrió las consecuencias de esa confusión fue el presidente de la República, el doctor Cordero, que era un hombre íntegro. Su ejército combatió en las batallas de Gatazo y San José de Chimbo. En el último caso, su ejército de campesinos salió rumbo a Quito, llegando por Guaranda y Babahoyo, para combatir contra el ejército conservador en la batalla de Tumbuco. José Paredes, de 83 años, dice que su padre combatió junto al general Alfaro. A mi papá le habían llevado, no mi papá, o a la gente que encontraban en el camino, cogían, en ese tiempo decían, le reclutaban. Mientras tanto, en San José de Chimbo actualmente existen casas de la época, en donde sus pobladores dicen que descansó el general. La batalla de Gatazo del 15 de agosto de 1895, ocurrida en la provincia de Chimborazo, fue una de las más importantes en la historia de Eloy Alfaro para llegar a Quito. Al no poder entrar por Riobamba, entró por Gatazo, en la loma de Puscosa, llamada hoy en día de Alfaro. Otorgó el grado de general a 3 indígenas, Alejo Sáenz, Manuel Guamán y Pedro Morocho. Mi papá y mamá de nosotros han encontrado aquí, se ha puesto un campamento. Aquí estando, este papá de nosotros, se ha llevado aquí por carretera un zanja grandote. Al frente, llegando los de aquí de las paristas, al frente de los cortopistas, ahí está el rato del almuerzo, pues estar todito tendiendo. Todavía existen objetos como una bandera que regaló Alfaro a su esposa Ana Paredes, por aconsejarlo antes de ir a cada batalla. Ella fue su guía, tanto que cuando él gana la batalla de Gatazo, él escribe un telegrama y le dice: Anitilla, adorada de mi alma, pongo a tus pies la espada vencedora del ejército liberal. Bendigamos a la providencia, abracemos a nuestros hijos. La batalla de Gatazo tiene mucho significado para los indígenas.
ya que abolió el tributo que pagaban ellos. En el cerro donde peleó Alfaro existe un monumento que recuerda que el general les dio la libertad y sus derechos a los indígenas. La libertad no se implora de rodillas, se conquista en los campos de batalla.